Vamos a comenzar a grabar la clase entonces, en este momento, y vamos a dar pie a la presentación del día de hoy. ¿Están viendo ahí en pantalla completa la presentación? ¿O no se les ve en pantalla completa a ustedes? No, en pantalla completa no. No, ¿verdad que no? No. Eh, Ahí, ahora sí. Sí, ahora sí. Excelente. Bueno, la primera clase vimos las 5 S, qué era cada una y qué significaba, ¿verdad? Y más que todo la importancia de seguir estas 4 S. En la segunda clase, bueno, en realidad era la tercera clase, la primera había sido la introducción. Este, Vimos buenas prácticas de manufactura, todo lo que eran las buenas prácticas de manufactura, a dónde aplicaban, este, qué las normas para los edificios, qué tenían que tener, qué tenían que cumplir, cuáles eran las normas de higiene del personal, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora vamos a ver las buenas prácticas de manufactura un poquito más enfocadas para los servicios de alimentación y vamos a ver un poco más de servicios de alimentación en general. Esa es la clase que tenemos para la noche de hoy. Entonces, como repaso, ¿qué eran las buenas prácticas? Eran un conjunto de reglas y procedimientos básicos que garantizan que los alimentos se produzcan en condiciones sanitarias adecuadas. Su objetivo principal es disminuir los riesgos de contaminación y asegurar que el producto final sea un producto seguro para los consumidores. La semana pasada vimos el reglamento técnico centroamericano que está regulado por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que ahí estaba completamente detallado todo lo que eran las buenas prácticas, ¿verdad? Y los requisitos de estos, porque este es un requisito para abrir cualquier este, local de producción de alimentos o de alimentos, ¿verdad? Ya sea restaurantes que cumplan con estas buenas prácticas. Entonces tenemos que la situación nacional de la inocuidad de los alimentos es que la industria alimentaria ocupa un sitio importante dentro de la economía nacional en aspectos como generación de empleo, exportaciones, hay dinamismo de la economía. Por ejemplo, las exportaciones de Costa Rica, como el café, el banano, la piña, el jugo de naranja concentrado, para poder vender en todos estos mercados internacionales, las empresas tienen que cumplir con normas de inocuidad, ¿verdad? Y las buenas prácticas de manufactura son una guía, una forma de que se cumplan estas buenas prácticas de inocuidad. ¿Cuál es la importancia en el sector agroalimentario costarricense, verdad? Aquí podemos ver, creo que esta información tal vez está un poquito desactualizada, tal vez ahora sea menos porque ha decaído lamentablemente el sector agrícola en general en Costa Rica, pero han cambiado otros sectores, pero ahí tienen los datos para que se den una idea de cuánto puede contribuir, ¿verdad?, todo ese sector a la economía del país. ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones? Las diferentes instituciones del sector público del país, ¿verdad? El Estado puede delegar ciertas funciones, no siempre tiene la capacidad o los recursos de realizar todas las tareas de control. Por ello es que puede autorizar empresas privadas como laboratorios o empresas certificadoras para que realicen inspecciones o análisis, siempre bajo la supervisión y acreditación del gobierno. Por ejemplo, el Estado puede delegar la inspección de un restaurante a una empresa certificadora privada que verifica el cumplimiento de las buenas prácticas. Sin embargo, la responsabilidad final y la emisión de las políticas sanitarias siempre es del Ministerio de Salud. Aquí podemos ver las responsabilidades del sector público, cuáles son las que no delega solamente el gobierno a través de los ministerios, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura,
pueden crear leyes con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y reglamentos que definen qué es seguro y qué no en la materia de alimentos. Este, por ejemplo, si se quisiera establecer la temperatura máxima de la carne de pollo crudo, eso solamente por ley lo puede hacer o por una norma, solamente directamente, ¿verdad? El gobierno. No se puede delegar a otro ente que haga este tipo de políticas. Están las regulaciones, que es la creación de normas específicas. Un ejemplo es el reglamento de etiquetado nutricional, que obliga a los productos a mostrar una cantidad de azúcar o de grasa. Están los procesos de acreditación, solamente el Estado es el único que puede dar la autorización oficial a un laboratorio privado para que haga análisis de alimentos, ¿verdad? Y que estos análisis sean válidos legalmente. Y el control estatal se refiere a la supervisión y la fiscalización del sistema en general. Esto incluye la capacidad de sancionar, de clausurar establecimientos o de retirar productos del mercado si no cumple con estas normativas. Tenemos las responsabilidades del sector público que pueden ser delegables y está la inspección y la certificación. El gobierno no necesariamente tiene que realizar todas las auditorías. Puede haber empresas privadas para que inspeccionen las plantas procesadoras de alimentos o que se certifiquen con las normas específicas como la HACCP o la ISO 22000, ¿verdad? Estas certificaciones son hechas a menudo para requisito para exportación, para entrar en distintos mercados, y esto las hacen diferentes organismos que no son organismos del Estado. Eh, También los análisis de productos de laboratorio se pueden ser delegados, ¿verdad? Hay laboratorios privados que están certificados para que hagan análisis alimenticios. Y estos resultados de los análisis son acreditados. También la capacitación al consumidor y a los recursos humanos. El Ministerio de Salud capacita a los manipuladores de alimentos y también instituciones como el INA pueden dedicarse a esta capacitación, ¿verdad? O incluso certificadores privados también pueden dar cursos como los de buenas prácticas de manufactura. De igual forma, una empresa privada o una ONG puede lanzar una campaña educativa sobre cómo leer etiquetas, eso lo puede hacer cualquier otra organización. La investigación y el desarrollo, no necesariamente el Estado tiene que hacerlo, lo puede delegar, por ejemplo, a través de las universidades públicas o centros especializados de investigación. Y también puede delegar el desarrollo de normas técnicas, por ejemplo, los requisitos que debe cumplir un tipo de queso Turrialba, que esto lo puede liderar el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, que es INTECO, es una organización privada en la que participan expertos para la industria, la academia y el gobierno. ¿Qué instituciones oficiales están involucradas con la inocuidad de alimentos? Bueno, ahora mencionamos unas, pero ya lo vamos a ver más detalladamente. A nivel del sector de salud, la coordinación para el levantamiento de la información sobre la incidencia de las ETAs, si se recuerdan que eran las ETAs, eran las enfermedades de transmisión alimentaria, es relativamente buena y las estadísticas de vigilancia y epidemiología, si bien pueden estar subestimando el impacto real de este grupo de enfermedades, sí reflejan la situación sanitaria del país. Hay algunos casos de intoxicaciones leves que mucha gente la gente no va ni se atiende. Tal vez algo le cayó mal, estuvo con diarrea, ¿verdad? No necesariamente siempre se va este, al área de salud o que la caja o algo así. Entonces, esos casos tal vez pasan debajo del radar. No todo, no todo está completamente mapeado. Tenemos al Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud es la principal autoridad sanitaria en el país en lo que respecta a los alimentos procesados y los servicios de alimentación. La principal función es su enfoque de proteger la salud pública, que va desde el procesamiento de los alimentos hasta el consumidor final. Por ejemplo, otorga los permisos de funcionamiento, los permisos sanitarios de funcionamiento, que esos son los que les mencionaba, que hay que cumplir con las buenas prácticas de manufactura para obtener uno de estos permisos. Y estos permisos solamente los da el Ministerio de Salud. Se los tiene que dar a restaurantes, a supermercados, a sodas, a plantas de alimentos.
Todos ellos requieren el permiso sanitario para poder operar legalmente. El Ministerio de Salud realiza inspecciones sorpresa para ver que se estén verificando las normas y también ve los registros sanitarios, que cuando usted crea un producto alimenticio tiene que tener un registro sanitario. Entonces, este registro sanitario solamente lo da el Ministerio de Salud. Y todo producto que se venda en el país tiene que tener un número de registro sanitario. Se tiene también como organizaciones al MAC, que hace el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este se encarga de la inocuidad en la etapa de producción primaria, principalmente lo que se llama en la finca. Y su trabajo es asegurar que los alimentos sean seguros desde el puro origen. Se tiene al Servicio Nacional de Salud Animal, la SENASA, que esta le sirve al MAC, y la del SENASA inspecciona los mataderos para asegurar que el proceso se realice solamente bajo condiciones higiénicas e inocuas. Este, También tenemos al Servicio Fitosanitario del Estado, ahí adjunto al MAC, que regula el uso de los plaguicidas en los cultivos. Él se asegura de que los agricultores no usen solamente los productos adecuados, sino que también respeten los tiempos de espera antes de cosechar, porque si yo tengo una lechuga y yo le aplico un producto químico, dependiendo de ese producto, ¿verdad? Tiene que pasar cierta cantidad de días antes de que yo pueda cosechar el producto y ponerlo en venta. Esos tiempos se les llama tiempo de reposo, para que los residuos en frutas y verduras no superen los límites seguros para la salud de las personas. Se tiene también el Ministerio de Comercio Exterior, que el COMEX no solo inspecciona alimentos, este, sino también es como para negociar más las políticas públicas y con otros países, ¿verdad? También sobre las reglamentaciones que se van a pedir sobre agroquímicos, por ejemplo. Se tiene el MEI, que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y vela por los derechos del consumidor y la competencia leal. Entonces, él vela que el etiquetado y la publicidad de los productos que se consumen, ¿verdad? Sea verdadero. Que si algo dice que no tiene azúcar, bueno, que eso verdaderamente no tenga azúcar. Que si hay un producto que dice que son 100 gramos, que eso verdaderamente tenga 100 gramos. Entonces todo esto lo ve el MEC, lo ve el MEIC. Y el MEIC puede sancionar a las empresas que están vendiendo, ¿verdad?, productos que no cumplen con lo que dicen sus etiquetas o con lo que dicen sus reglamentos. También se tiene el MEP. Bueno, el MEP de un lado tiene las sodas escolares, ¿verdad? Y eso es uno de los servicios de alimentación más grandes del país. También vela que la alimentación para los estudiantes sea nutritiva y segura. Y ayuda a crear una cultura de inocuidad, ¿verdad? Y de higiene desde la escuela. Eh, yo no sé si ustedes recordaban, pero por lo menos a mí me enseñaron en el kinder, ¿verdad? Que había que lavarse las manos y todo este tipo de cosas. Y usted lo diría que tiene que ser desde la casa, pero también son prácticas que se ponen ahí, que se ponen a prueba también desde las escuelas y los colegios para que formar a todas las personas con estas cosas. Hay distintas organizaciones del sector agropecuario. Aquí está el CNP, está el PIMA, está Incopesca, que el CNP va a apoyar a los productores agrícolas y también maneja el programa de abastecimiento institucional, que le compra a los agricultores y le vende a instituciones públicas como hospitales o escuelas. Y también se vela por garantizar la inocuidad de estos productos, ¿verdad? Y estos distribuidores, a los que les compra el Estado, a los pequeños productores, el mismo CNP vigila que cumplan con todos los estándares de calidad e inocuidad. Se tiene el PIMA, que es el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, que administra el principal mercado mayorista del país, que es el Senada. Y también tienen su responsabilidad, ¿verdad?, asegurar que las condiciones higiénicas básicas en toda la infraestructura del mercado
así como el manejo de los desechos y acceso a agua potable. Y se tiene Incopesca, que es el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, que la autoridad es el mar, ¿verdad? Y los productos del mar. Entonces, por ejemplo, en una marea roja, Incopesca es la entidad que va a prohibir la extracción y comercialización de moluscos porque durante marea roja va a haber posibles peligros de intoxicación para las personas. Entonces, Incopesca es el que vela que se dé un periodo de veda. Se tiene también en el sector salud a Enciencia, que es el Laboratorio Nacional de Referencia. Este es el brazo científico de investigación del Ministerio de Salud. Su función principal es realizar análisis de alta complejidad y actuar como el laboratorio de referencia para la confirmación de enfermedades y contaminantes. Si ocurre un brote de intoxicación alimentaria en varias comunidades, Ciencia recibe las muestras de los pacientes y de los alimentos sospechosos y mediante técnicas avanzadas va a determinar si el microorganismo, cuál es el microorganismo exacto que está provocando estas enfermedades, ¿verdad? Este brote, y determinar si todos los casos provienen de una misma fuente. Y así el Ministerio de Salud, ¿verdad?, puede retirar el producto contaminado del mercado y aplicar también sanciones respectivas para las empresas que estuvieron comercializando sus productos, que no cumplieron con las normas. Se tiene el sector de educación, ¿verdad?, a las universidades públicas, al INA. Se tiene en el sector privado a distintas organizaciones, grupos de empresas y a sus representantes, como las cámaras y asociaciones, como CAICA, que es la Cámara Costarricense de Industria Alimentaria. No solamente defiende los intereses de los miembros, sino que también promueve la competitividad, buscando calidad e inocuidad de los miembros de esta Cámara, ¿verdad? Está también la Cámara de Exportadores, CADEXCO, que va a ayudar a sus asociados para que cumplan las regulaciones de mercados internacionales, como la FDA en Estados Unidos o la de la Unión Europea. Y se tienen también cámaras de consumidores que velan porque se le cumpla a los consumidores en el país, ¿verdad? Que hayan buenas prácticas. Hay diferentes tipos de servicios de alimentación. La alimentación tiene que estar acorde con las condiciones económicas de las personas y así las necesidades fisiológicas de cada uno, como la edad, el peso, el estilo de vida, tipo de trabajo, el lugar donde vive, las condiciones climáticas, los gustos y las preferencias, ¿verdad? Entre otros factores. Todo esto ayuda a una alimentación equilibrada. Se tiene que hay eh, en esta clasificación puedan haber tres tipos de empresas, ¿verdad? Del sector alimenticio, de género lucrativo, que su meta principal es generar ganancias económicas, ¿verdad? Es la satisfacción del cliente. Se busca como un medio para asegurar la rentabilidad de una empresa. Un restaurante turístico en cualquier lado, ¿verdad? Es un ejemplo de esto, de género lucrativo. Género afán de existir. Su objetivo es proveer un servicio o beneficio a una comunidad específica, donde la ganancia no es la prioridad. Estos a menudo operan con costos subsidiados o sin fines de lucro. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen SOAS que son subsidiadas. Los comedores escolares son subsidiados, ¿verdad? Entonces, que su principal fin no es generar lucro, sino asistir o ayudar a una comunidad. También se tiene el género de atención a la salud, que se enfoca en las necesidades nutricionales de personas con condiciones médicas. Ya esto es como la comida de hospital. Cuando están en el Hospital San Juan de Dios o cuando están en el INS, esto es una comida más especializada que va directo, ¿verdad? A algo que sea más funcional para la condición que usted tenga. En el género lucrativo vamos a ver que se incluye todo tipo de servicios, alimentos comerciales, en los que el comensal paga y el establecimiento se va viendo más lucrativo conforme aumenta la calidad y la atención por parte del personal especializado, la decoración y la sofisticación del lugar. Eso es que entre más fino el lugar, ¿verdad? Más caro va a ser, ¿verdad? Se citan entre este grupo de géneros, por un lado los restaurantes, hoteles, cafeterías, bares, catering service, y por otro lado como la soda, los comedores, entre otros.
Tenemos diferentes clasificaciones del género lucrativo, que aquí se pueden ver los clásicos y los ocasionales, los personalizados, los eventuales, las comidas rápidas. Ya vamos a ver cada uno, pero por ejemplo los clásicos y los ocasionales se refiere a la cocina, la alta cocina, y son como para ocasiones más especiales, ¿verdad? Los especializados se centran en un tipo de comida o un concepto gastronómica más específico. Los eventuales son los más familiares o casuales, y los de comida rápida son de las cadenas de restaurantes más grandes, y también las soditas de comida rápida que venden hamburguesas, tacos, todo esto, ¿verdad? Tenemos que los clásicos y los ocasionales se trata de aquellos de alta cocina que se diseñan y operan de acuerdo con tradiciones gastronómicas como las europeas o las asiáticas, o comida fusión peruana, japonesa, hay restaurantes así, o otro tipo de cosas, ¿verdad? Estos restaurantes se caracterizan por contar con clientes dispuestos a pagar altos precios por platos finos y dispone de más tiempo para deleitarse con los platos del menú. Hasta aquí con lo que había mencionado anteriormente, o alguna duda de la clase de alguna clase pasada. Todo en orden. Excelente. Bueno, entonces veíamos que los clásicos y los ocasionales, ¿verdad? Es la cima de la gastronomía. Va más allá solo de comer y es como un evento. Estas son características de la alta cocina. Utilizan ingredientes de la más alta calidad, muchas veces importados o muy exclusivos. eh, Utilizan técnicas de cocina complejas, tienen chefs famosos. Los chefs crean todo el menú, ¿verdad? Un menú de autor, de degustación, y hay una experiencia profesional completa. La decoración es más elegante, cuidan hasta los últimos detalles, ¿verdad? De cómo le sirven la comida, cómo se le presenta, que todo esté perfecto para el consumidor, ¿verdad? Para la persona que está viendo el platillo que se le va a dar. Se tienen restaurantes de comida especializados, pueden ser restaurantes étnicos, como los que sirven comida italiana, china, japonesa, mexicana, alemana, tailandesa. Todos esos entran en esa categoría, ¿verdad? Especializados, porque su menú se especializa por estos tipos de comida. También se tienen los que son de especiales de carnes, o los restaurantes especiales orgánicos o vegetarianos. Estos restaurantes construyen toda su identidad alrededor de un tema central, que por ejemplo la comida mexicana, y es todo comida mexicana, ¿verdad? O una pizzería, y la mayoría pizzerías es diferentes tipos de pizza, o las marisquerías, y solamente mariscos, ¿verdad? Esto es como lo común, estos son los restaurantes como más especializados. Se tienen los restaurantes eventuales o de paso, que es la opción más común para salir a comer sin ser una ocasión especial, ¿verdad? Algo para quitarse el hambre. Su objetivo es ser más accesibles y consistentes. Tienen precios moderados, ofrecen buena relación de calidad-precio, tienen menús más accesibles para las familias y para grupos, tienen menús amplios de distintas cosas para diferentes gustos, incluyen platos como carnes, pollos, pastas, ensaladas, platos típicos, desayunos, almuerzos, postres. El ambiente es más casual, ¿verdad? Más informal, y no hay como ningún código de vestimenta o algo así ya que puedan haber en otros restaurantes más finos, ¿verdad? Y se tienen las comidas rápidas, que son todas las soditas, ¿verdad? Los puestos de pollo, los puestos de hamburguesas. Ahí se tienen también las cadenas grandes. Y esta categoría se define por la velocidad y la eficiencia. Esto es la comida rápida. El modelo de negocio está diseñado para atender un gran volumen de clientes en el menor tiempo posible, y también ofrecer un servicio estandarizado, que los procesos en la cocina están altamente optimizados, ¿verdad?
para hacer un mismo menú y son menús más bien más pequeños, más cortos respecto a los otros tipos de restaurantes. Y a veces hay también autoservicio o para recoger en carro. En el género afán de asistir, aquí el enfoque cambia radicalmente. El principal objetivo no es el lucro, sino brindar un servicio, un beneficio para una comunidad en específico. Y la lógica de operación es que estos servicios buscan ofrecer una alimentación nutritiva y a bajo costo para las personas que buscan suplir, ¿verdad? A menudo el precio lo paga el- la persona que está consumiendo el alimento. Si pagan algo, no es el costo total de la comida, porque en la mayoría de los casos hay un subsidio. Por ejemplo, el comedor de las empresas muchas veces está subsidiado, ¿verdad? Que les mencionaba, o los comedores de una universidad también. ¿Qué características tienen? Bueno, estos comedores normalmente tienen un menú más restrictivo, más corto. ¿Para qué? Para controlar los costos y simplificar las operaciones. Tener un menú grande, ofrecer muchas cosas, va a costos más altos, ¿verdad? Y puede haber un menú impuesto que es nada más una única opción de un plato para todos, o un menú relativamente corto que hay dos o tres opciones de plato principal y con ciertos acompañamientos. Y están dirigidos más a ciertas comunidades cerradas, como empleados de una empresa o los estudiantes de un centro educativo o los funcionarios de una institución. Se tiene el género atención a la salud y este servicio de alimentación es más especializado. Aquí la comida es parte de una herramienta terapéutica y parte de la salud integral de la persona que está ahí, ¿verdad? Es una población que está cautiva. Las personas que están en el hospital dependen al 100% de la alimentación, ¿verdad? De, de la comida del hospital, porque está prohibido el ingreso de comidas externas. Y la dieta se diseña, lo que les dan de comer, ¿verdad? Va dirigido para cada persona y cada condición que tiene. Cosas que no les vaya a caer pesada a cierto paciente. Todo eso se maneja individualmente en el hospital. Se tiene que, otra forma de clasificar los lugares de comidas, ¿verdad? Es por los servicios alimenticios, es por la metodología de convencional, semiconvencional, comisariatos y alimentos preparados y listos para servir. Vamos a ver qué es, o más bien en detalle, cada uno de estos. Tenemos el convencional, que este sistema se caracteriza porque toda la producción se elabora con los insumos alimentarios comprados y preparados en crudo en este lugar. Este es el modelo de cocina tradicional. Este, todo ya se hace en el lugar, es hecho desde cero. Por ejemplo, no se hace solamente el pollo, sino que tienen el pollo entero, entonces ellos lo cortan y lo desmenuzan si ocupan pollo para hacer un sándwich de pollo, por ejemplo. Si ocupan pan para una pizza, ellos mismos hacen el pan. Estos restaurantes ya van siendo menos comunes, ¿verdad? Porque son más especializados. Requieren una gran inversión en los equipos para, para que tengan todos los tipos de cosas, que los hornos de panadería, las sierras de carnicería, y personal con habilidades muy diversas, como panaderos, carniceros, cocineros. Y esto va a elevar los costos, ¿verdad? A veces los hoteles sí hacen todo este proceso, ¿verdad? Un hotel de lujo muchas veces hace todo esto desde cero o restaurantes especializados. Se tiene el semiconvencional, que este es el modelo más común en la mayoría de restaurantes y servicios de alimentación. ¿Por qué? Porque va a mantener un control sobre la cocción principal, pero va a optimizar los costos y los procesos comprando algunos productos ya procesados. Por ejemplo, ya tal vez compran el pan, la masa para el pan ya hecho, entonces nada más hornean un baguette, nada más.
Estos restaurantes se enfocan en la cocción y la preparación final, pero van a evitar las tareas más especializadas, como por ejemplo la panadería o despiezar las partes de carne. Se tienen los servicios tipo comisariato, que también se le llama como comida central, y busca una eficiencia en la producción a gran escala. Esta comida no se prepara donde se consume, sino que es una gran cocina central que prepara y cocina alimentos en grandes cantidades y grandes volúmenes, y luego estos alimentos se transportan a diferentes lugares o puntos de venta, y ahí nada más se calientan y se sirven. Esto tiene una lógica especializada, que es su clave del éxito, eh, y dependen mucho del transporte, porque se ocupan equipos especializados, como camiones refrigerados, ¿verdad? Para transportar los alimentos ya listos y garantizar que se va a mantener en condiciones inocuas. Por ejemplo, una gran empresa de catering service hacen la comida en una comida central, ¿verdad? Un comisariato, y ya llevan toda la comida a un evento que haya en algún lado, ¿verdad? Tenemos alimentos preparados y listos para servir. Son alimentos en el cual el alimento se congela, se almacena y después es utilizado. Este sistema va a minimizar la preparación en el punto de servicio. La cocina funciona principalmente como un lugar de ensamblaje de los alimentos, y el servicio compra los ingredientes o los platos completos que ya han sido cocinados, usualmente congelados por un proveedor externo, y nada más llegan y los calientan. Por ejemplo, las pizzas congeladas. ¿Qué ventajas ofrece? Bueno, requieren menos espacio de cocina, son menos complejos de preparar, nada más de calentar, listo. Normalmente, por ejemplo, los locales que venden pollo frito, nada más reciben las piezas ya empanizadas y congeladas, y de descongelar y a freír, y nada más. Otra forma de clasificar los establecimientos, ¿verdad? Es mediante cómo se distribuyen los alimentos, que va a depender del tipo, la cantidad de personas consumidoras, del tiempo que se tiene para comer y del menú que se va a ofrecer. Está el autoservicio o la barra de buffet, que esa es muy conocida, el servicio de bandeja y el servicio de meseros. Vamos a ver con detalle cada uno de estos. El autoservicio o barra, ¿verdad? Es el buffet, y se caracteriza porque el cliente tiene el control y escoge y lo que quiere del buffet. Toma su porción de alimentos y se lo sirve en el plato. Se tiene el servicio de bandeja, que estos son de ciertos restaurantes, ¿verdad? Que lo entregan de esta forma. O por ejemplo, la comida de avión, que la sirven este, así en una bandejita. O en los hospitales también, ¿verdad? Y los de servicio mesero, ¿verdad? Que son bastante comunes. Este, que hay una interacción entre el cliente y las personas, ¿verdad? Los que atienden, que en este caso es el mesero o el salonero, que es el intermediario directo, toma la orden, la comunica a la cocina, y una vez que está listo, va y lo sirve a la mesa. También se encarga de las bebidas, el postre y de tomar la cuenta y hasta de cobrar, ¿verdad? Este es el estándar para los restaurantes donde la experiencia gastronómica y el ambiente son bastante importantes, como los restaurantes clásicos o los restaurantes especializados, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar un poquito más a las partes de buenas prácticas, ¿verdad? Vamos a ver el diseño de los servicios de alimentación. El proceso, desde la recepción de la materia prima hasta el servicio del plato terminado, tiene que servir una secuencia lógica y lineal, como si fuera una calle de un solo sentido. El objetivo es evitar que los alimentos sucios o los alimentos crudos, ¿verdad?, se vayan a cruzar en el camino con los alimentos limpios ya cocinados. De esta forma se minimiza el riesgo de contaminación cruzada. Por ejemplo, si en el área de lavado de vegetales crudos
está a la par del área donde se terminan los postres, y ahí hay chance de que haya una salpicadura de agua y vaya a contaminar un postre que ya es listo para servir, ¿verdad? Las áreas a considerar, aquí tenemos las áreas de almacenamiento, que no es solamente una bodega, se debe subdividir para evitar la contaminación, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto un poquito en las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Este, que los productos químicos de limpieza no deben guardarse con ningún producto alimenticio, ¿verdad? No se deben mezclar. Los alimentos crudos se deben almacenar en los estantes inferiores de un refrigerador para evitar que gotee. Normalmente los vegetales también se ponen en la parte más abajo, pero esta parte está también protegida de estos goteos. Este, se tienen las áreas sucias donde se limpian y se pelan y se cortan y se adoban los alimentos, los ingredientes crudos. Las áreas de elaboración o de producción, que es la zona caliente donde están las cocinas, los hornos, las freidoras. Y ahí los alimentos se van a transformar mediante la cocción, ¿verdad? Para darle el toque final. Aquí podemos ver un plano de, de cómo es una buena cocina, ¿verdad? Aquí podemos ver que hay un área de recepción de materia prima que está en la esquina exterior. A la par está el área de almacenamiento de materia prima y eso ayuda porque que esté a la par el área donde se ingresa la materia prima, donde se almacena, quiere decir que hay menos recorrido. También está un área de producción que va a incluir la parte donde se cocinan los alimentos y donde se enfrían, que es el bloque central. Ahí los alimentos fluyen por una etapa, de una etapa a otra de manera secuencial, de cocción a enfriamiento y luego a empacado. Y se puede ver que hay una separación de zonas, como las áreas del personal, de los vestidores y las áreas de alimentación y descanso, que están por aparte y separadas del flujo principal de la producción. Y se tiene un área de producto terminado y despacho, que es donde se va a facilitar la salida del producto final, los alimentos, sin que vayan a pasar otra vez por la zona de materia prima, que es donde dijimos que están los productos sin procesar, que son productos que potencialmente podrían contaminar el producto terminado, el alimento terminado. Chicos, hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo en orden. Ok. Sí, Teresita, levantó la Profe, mano. sobre lo que estabas hablando de que los de venden pollo frito ya lo llevan empanizado y todas esas cosas. Ajá. Bueno, yo trabajo en un local de esos y todo lo preparan ahí. Digamos, Ah, bueno. Ah, bueno, la gente si pasa nada más lo lleva en bolsas Pero ya y llega el ahí en el pollo local deshuesado, cortado y empacado. llegan bolsas. La gente Ajá, de ahí tiene que separarlo, lo empacan en baldes ajá. y lo meten en los refris y ya después, cuando ya se va a cocinar, lo empanizan y lo echan en la Ah, máquina ok, a ok, ok. 350 de Ajá, ajá, ajá. temperatura. A ver, pero no hacen la parte, digamos, que tienen un pollo entero y cortan los pedazos del pollo para sacar las alitas o los muslos, ¿verdad? Sino que ya les llega el producto separado. Llega, sí, ya llega cortado lo que es muslo, Ajá, lo que es ajá. pechuga, y ajá. Lo Ah, que sí ok. tienen que cortar son como cuando hacen las palomitas de pollo o eso sí, lo que es el filete en sí. Esa parte sí lo terminan. Ajá, Ah, ok, ok. Gracias por su aporte. muchas gracias. La clase pasada habíamos visto un poquitito de esto, ¿verdad? De inocuidad, calidad y seguridad. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de estos? Pero siempre es bueno repasarlo y es importante que ustedes lo tengan claro. La inocuidad es un requisito no negociable. Es una garantía de que el alimento no le va a causar daño a ninguna persona.
que no le va a causar ninguna intoxicación o ninguna enfermedad. Se tiene calidad, que son atributos físicos que hacen que un alimento sea deseable para el consumidor, o son los estándares, ¿verdad?, que tiene la empresa para vender este producto. Por ejemplo, una galleta, o imagínense un Pringle, o una papita tostada. El crunchy de la papita tostada es importante para el consumidor, ¿verdad? Porque se siente rico agarrar la papita y comérsela y que cruja. Pero usted agarra una papita tostada y cuando está suave, y ahí no es lo mismo, ya usted siente que el producto le está fallando. En términos de inocuidad, el producto es sano, el producto no le va a causar ningún daño, ¿verdad? Al menos que esté consumiendo en exceso, pero eso es otra cosa. Pero sí es un término de calidad, porque usted como cliente prefiere el crunchy. Y se tiene seguridad alimentaria, que es un concepto más amplio y es más a nivel social y económico, que se refiere a que todas las personas tengan un acceso físico y económico a los suficientes alimentos. Por ejemplo, puede que en un país haya suficiente comida inocua y de calidad, pero hay ciertas partes de la población que no tienen dinero para comprarla. Entonces en estas partes ya no hay seguridad alimentaria. O cuando pasa algún evento extremo, como ya sean eventos naturales, ¿verdad? Eh, o, o eventos creados por el hombre, como las guerras, puede haber inseguridad alimentaria, que la gente no tenga el acceso a todos los alimentos que requieren, ¿verdad? Bueno, en la clase pasada también habíamos visto, ¿verdad?, las buenas prácticas de la manufactura. Ya vimos que es el fundamento que reconstruye la inocuidad de los alimentos y son el conjunto de procedimientos y condiciones básicas que tiene que cumplir una planta o un lugar donde se procesan los alimentos, que son reglas básicas de higiene, de orden, para el personal, para las instalaciones, para los equipos y para los procesos, ¿verdad? Y son de carácter preventivo, para evitar que pasen accidentes y para evitar que se den enfermedades de transmisión alimentaria, que se den las cetas. Todo para protección al consumidor, para que las personas consuman alimentos inocuos. Hay controles en las áreas. La elaboración de las comidas puede ser considerada como un proceso de producción en lo que los alimentos recorren un camino o etapas desde su recepción hasta la distribución, donde van siendo transformados para lograr un producto de calidad óptima, ¿verdad? ¿Qué es un control? Un control es una acción o una verificación específica que se realiza en cada etapa para prevenir o eliminar o reducir algún riesgo. Por ejemplo, en un camión refrigerado que entrega pollos. Este, si tiene una temperatura más alta de 4 grados, de ahí eso no es peligroso. Entonces el control es medir la temperatura del camión cuando recibimos producto. Entonces verificamos que la temperatura sea inferior a 4 grados y si es así, entonces bueno, cumplió el control que teníamos ahí para ese producto. También hay de almacenamiento, como el control puede ser revisar y registrar la temperatura del refrigerador 2 veces por día para asegurarse que siempre esté funcionando correctamente, que no se haya descongelado, ¿verdad? Y que los productos se hayan echado a perder o contaminar, ¿verdad? En una cocción también, en una carne tal vez muy fina, un corte muy especializado, puede ser revisar la temperatura del corte de carne en la parte interna con un termómetro. Entonces, para que se eliminen las bacterias más peligrosas, ¿verdad? Tiene que ser superior a los 74 grados centígrados. Y el servicio, ¿verdad? Del control, ¿verdad? Es mantener las comidas este, y con buena calidad para todos los productos. Características de los equipos. Y hay muchos equipos y los equipos no son solamente una herramienta, sino que
influyen directamente en la calidad y el costo del producto final. Tienen funciones y diseños específicos, ¿verdad? Que están diseñados para una tarea en concreta. Usar el equipo correcto mejora la estandarización y la calidad del producto. Por ejemplo, en una cocina hay distintos tipos de cuchillos para cortar diferentes tipos de cosas. No es lo mismo cortar carne que cortar pan. Este, si se tiene un equipo de cortador automático, ¿verdad? Para los vegetales, puede tener diferentes piezas para los diferentes tipos de corte que usted requiera. Por ejemplo, se puede hacer un puré de papas a mano, pero si usted lo tiene una batidora industrial, ¿verdad? Va a salir probablemente más suave, y sin grumos, y va a quedar para porciones de muchas más personas a lo que se puede hacer a mano, ¿verdad? Este es un diagrama de flujo, que es una representación visual de un proceso de producción de alimentos. Va desde la llegada de los ingredientes hasta el servicio al cliente, ¿verdad? Muestra los diferentes puntos de control y las decisiones clave. Comienza con el inicio del proceso, va con la recepción de la materia prima, que luego pasa a almacenaje, ahí pasa a un punto este, hacia adelante, y ahí hay un punto de decisión, que son los rombos, y ahí es por el tipo de elaboración, si es una elaboración caliente o frío, y esa es la primera donde se va a dividir el proceso, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ahí va a seguir el proceso. Si un alimento que se condicionó debe servirse frío, primero debe pasar por un enfriamiento controlado para evitar la zona de peligro. Y si se va a servir caliente, debe ir a la etapa de mantener caliente. Estas etapas de control, que son los rectángulos, mantener frío, mantener caliente, son etapas críticas para la inocuidad de los alimentos. Un alimento frío debe mantenerse a menos de 5 grados y uno caliente a más de 60 para evitar que la proliferación de bacterias, ¿verdad? Tenemos la capacidad y cantidad de los equipos. Vemos que ahí son muchos factores, todos los que están ahí en la presentación. No es solamente comprar lo mejor, sino lo más adecuado para la operación que se tiene específica, ¿verdad? Va a depender del menú que se va a servir, el tipo de comida que se vaya a preparar. Las pizzerías, por ejemplo, ocupan hornos especializados. Los restaurantes de carne a la parrilla van a ocupar parrillas. Pero todos van a utilizar equipos diferentes. Van a haber limitaciones de espacio, de dinero. Entonces esto va también a definir qué tipo de equipos se van a tener, ¿verdad? Se puede querer una batidora de 60 litros, pero si usted tiene una cocina pequeña, y probablemente solo le va a entrar una batidora de 20 litros. Entonces son características que hay que tomar en cuenta. Otras características, ¿verdad? Es parte del diseño seguro, que los equipos deben ser resistentes al uso constante, no tener características que le vayan a poder causar algún accidente a las personas. Por ejemplo, las mesas de trabajo de acero inoxidable normalmente tienen los bordes bien redondeados y bien pulidos porque estas son zonas de contacto y si hay un borde puntiagudo es probable que nos vaya a causar algún accidente en algún momento, ¿verdad? Que alguna persona por alguno de otro motivo vaya a golpearse con una de estas zonas o uno de estos bordes y se pueda lastimar, ¿verdad? También se debe considerar que sean desarmables para la limpieza. Si un equipo tiene muchas piezas, debe ser fácil de desarmar para poder limpiar y desinfectar cada uno de los componentes que tiene. Que cumplan con características de aislamiento térmico, por ejemplo, equipos que generen calor, tienen que tener material aislante para proteger su superficie externa, ¿verdad? Y que la persona que lo esté usando no se vaya a quemar. Por ejemplo, las puertas de los hornos tienen diferentes paneles, ¿verdad? Para que cuando usted abre la puerta, la agarradera, esta no transmita calor y no esté caliente y usted no se vaya a quemar.
La clasificación de los equipos, tenemos diferentes clasificaciones de control, que son herramientas para medir y verificar, de conservación, que son equipos para mantener los alimentos a temperaturas adecuadas, ¿verdad? Ya sean frío o calor, de trabajo mecánico, que son máquinas que ahorran tiempo y esfuerzo, de cocción, que van a transformar los alimentos, ¿verdad? Cocinándolos, equipos de distribución, ¿verdad? Para transportar la comida de un punto a otro en las cocinas, servicios y utensilios, las vajillas, que son para la presentación final y el consumo de los alimentos. En los equipos de control, este, tenemos balanzas, básculas, relojes, termómetros, y estos permiten que las recetas se repliquen siempre de una misma manera, ¿verdad? Que se cumplan estándares, que si ocupo 100 gramos si la porción es de 100 gramos de arroz, que siempre vaya de 100 gramos de arroz, ¿verdad? Como por ejemplo, que se pesen exactamente lo que requiere el menú, ¿verdad? El plato. Los termómetros que sirven para ver la temperatura, ¿verdad? Son muy, muy importantes. Se tienen elementos de conservación, que pueden ser cámaras frías, congeladores, conservadores de helados, enfriadoras de bebidas, y también calientes, que son de mesa caliente, baños María, tolvas, carros térmicos o recipientes térmicos, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de baño María o de mesa caliente son los servicios de buffet que, que se están calentando por, por debajo para que la comida siempre se mantenga caliente y no haya problemas de inocuidad. Se tienen equipos de trabajo mecánico, que son equipos que son ayudantes de la cocina, van a realizar tareas físicas de forma más rápida y eficiente, aumentando la productividad y reduciendo la fatiga del personal. Van a procesar verduras, por ejemplo, una máquina que pueda rallar o picar muchos kilos de vegetales rápidamente, amasadoras, batidoras, exprimidores de cítricos, todos son equipos que van a hacer trabajos mecánicos, ¿verdad? Equipos de cocción, que las marmitas son ollas industriales de gran capacidad, este, sirven para preparar sopas, guisos, salsas también productos como mermeladas en gran escala, ¿verdad? Por ejemplo, un hospital puede tener una marmita para hacer 200 litros de sopa para un almuerzo para todas las personas del hospital. Este, hornos de convección que utilizan, los hornos de convección son las famosas freidoras de aire. Una freidora de aire es un horno de convección que utiliza un ventilador para circular aire caliente y va a cocinar los alimentos de una forma más rápida y más uniforme que un horno convencional. El horno nada más está irradiando el calor. Estos son ideales para hornear varias bandejas múltiples, ¿verdad? Y más rápido. Se tienen de distribución, que son equipos que se especializan en mover los alimentos de un lugar a otro. Este, Pueden ser carritos térmicos, que son gabinetes con ruedas, que están aislados y a menudo con sistemas de calentamiento o enfriamiento, si es lo que se requiere, para mantener la temperatura. También ahí están incluidos las máquinas expendedoras, ¿verdad? De, de bebidas calientes o tés, que alistan y hacen el producto ahí mismo. Se tienen equipos de servicio, que son todos los elementos que van a ser necesarios para la presentación final de, de la comida. Por ejemplo, las bandejas que están donde se van a servir los alimentos, los platos, las vajillas, todo eso es parte de la categoría de servicio. ¿De qué materiales se pueden hacer los equipos? Bueno, principalmente se trabaja en las cocinas, ¿verdad? Con materiales muy similares a los que también vimos la clase pasada, que eran acero inoxidable, aluminio, porcelana, vidrio templado o plástico de alta densidad. Vamos a verlo cada uno con más detalle.
El acero inoxidable es un material el más preferido y el más utilizado en las cocinas profesionales, porque tiene muchas propiedades y muchas ventajas, que es como es extremadamente resistente a los golpes, a la corrosión, aguanta mucho los cambios bruscos de temperatura, no es poroso, no se van a hacer este, las bacterias, ¿verdad? Y es muy fácil de limpiar y de desinfectar. Se tiene el aluminio, que es muy popular para ciertos utensilios de cocción y tiene buena conductividad térmica. Se calienta muy rápido y de manera uniforme, pero el acero inoxidable puede reaccionar con ciertos alimentos ácidos o alcalinos, como el tomate o como el limón, y les modifica un poquito el sabor. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a cocinar, ¿verdad? No son recomendados los instrumentos de aluminio. O al menos que también muchas veces vienen anodizados, que esto es con una capa protectora de otro material, ¿verdad? Para evitar que el aluminio tenga contacto directo con la comida. Se tiene la porcelana, que es el material por excelencia para las vajillas, que es sumamente elegante y ofrece muy buena higiene. La cerámica no absorbe olores, no absorbe sabores, mantiene muy bien la temperatura de los alimentos. Como desventaja tiene que es frágil, ¿verdad? Es más propensa a romperse o a fragmentarse a partir de un golpe, ¿verdad? Entonces requiere un manejo más delicado. Se tiene el vidrio también, que es un material altamente valorado en la cocina porque es sumamente inerte y transparente. No va a reaccionar con ningún alimento, no va a alterar el sabor ni el olor de las comidas. Es transparente, ¿verdad? Y permite ver los alimentos cuando se sirven ahí. Y la única desventaja, igual que en la porcelana, ¿verdad? Que es frágil, que tiende a quebrarse, ¿verdad? Si se lleva un golpe o algo así. También hay vidrio templado, que va a resistir al calor y a los golpes. Solamente que este vidrio es mucho más caro, ¿verdad? Y más especializado. Se utiliza más que todo ya en las tapas de los hornos, por ejemplo. Las tapas de los hornos que son de vidrio es vidrio templado, porque solamente este vidrio es el que aguanta y resiste las altas temperaturas. Se tiene el plástico, ¿verdad? Que sirve para una gran cantidad de utensilios y recipientes. Es de bajo costo, es ligero, es versátil, es económico, no se oxida, es poco reactivo. ¿Qué desventaja hay? Tal vez que es menos durable, tiene una menor durabilidad respecto a otros materiales. El plástico también se va a rayar. Este, y estas rayas a largo plazo también son puntos donde pueden crecer las bacterias. Entonces también hay que tener cuidado con los procesos de desinfección con los plásticos. También tienden a absorber olores y a mancharse más fácilmente, ¿verdad? Que al aluminio o que a un producto de aluminio o que a un producto de vidrio o porcelana. Se tiene la tapa de recepción de alimentos, que es para el área de recepción de los alimentos, ¿verdad? Tiene que estar ubicada cerca de las zonas de almacenamiento, tiene que ser de fácil acceso desde, desde el exterior, no tienen que haber obstáculos que obstruyan el paso y tiene que facilitar el transporte de la materia prima y los otros insumos. Hay que comprobar, ¿verdad?, que las empresas proveedoras a las que los compramos productos este, tienen que tener una autorización sanitaria, es lo que les mencionaba al inicio, ¿verdad? El permiso es de funcionamiento sanitario. Este es un requisito legal, porque la ley en Costa Rica dice que para comercializar los productos, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene que dar un permiso sanitario de funcionamiento. Entonces, todos los proveedores de productos alimentarios tienen que tener este permiso sanitario de funcionamiento.
Hay que tener una lista de proveedores evaluados y de confianza. Esto es una buena práctica. ¿Por qué? Porque va a garantizar la consistencia y la seguridad que hay siempre, ¿verdad?, de materia prima. ¿Por qué es importante? Porque va a permitir que veamos la calidad de los ingredientes. Así tenemos ya la lista de proveedores, ¿verdad? Y qué especificaciones nos da cada uno. Y si surge un problema de calidad o inocuidad, que puede pasar en cualquier momento, que haya eh, otros proveedores que también nos puedan dar el producto. Este, los productos que compramos, ¿verdad? Tienen que tener ciertas características dependiendo de lo que estemos consumiendo, ¿verdad? Características sensoriales. Esta es la forma más antigua, ¿verdad? De verificar si algo está bueno o malo, solamente con verlo, leerlo, ¿verdad? Cómo se ve ese producto. Este, por ejemplo, con las carnes o con el pescado, se verifica que sea elástica al tacto, ¿verdad? No que esté toda tiesa una carne, o con los ojos del pescado, que los ojos estén brillantes, ¿verdad? Y no que tenga ningún olor extraño. Se tiene que los productos envasados tienen que estar etiquetados con una información completa del tipo de producto que se trate, los ingredientes, su identificación de origen, la fecha de caducidad, el lote, la temperatura de conservación. ¿Por qué? Porque todo esto va a ayudar a que haya una trazabilidad, que es la combinación del lote y la identificación del producto, va a permitir rastrearlo, de dónde vino. Entonces, si pasa algo, va a haber una cadena de trazabilidad. También en los vehículos que transportan los diferentes productos, ¿verdad? Deben ser exclusivos para el uso de alimentos y si no, que estén bien separados en el mismo vehículo, como se puede observar ahí en la imagen. ¿Por qué? Porque los productos alimentarios no deben combinarse con otro tipo de productos, como productos de limpieza, pesticidas o aceites, porque estos tienden a derramarse o a emitir vapores que van a poder contaminar a los alimentos, ¿verdad? Además, tiene que haber una estiba, que es la correcta colocación y apilamiento de la carga dentro del vehículo para que se mantenga la integridad de todos los productos que van ahí. Los envases y los empaques son la primera barrera de protección de los alimentos. Si están rotos, aplastados o abiertos, el alimento va a quedar expuesto a la contaminación del ambiente del camión. Los vehículos tienen que estar limpios, ¿verdad? La higiene y la limpieza no es solamente en la cocina, sino que se extiende en todas las áreas, desde el personal, ¿verdad?, hasta el transporte. El interior de los vehículos tiene que estar visiblemente limpio, no tiene que tener basura, no tiene que tener ninguna plaga, ningún mal olor. Las personas que manipulan las cargas tienen que manipularlos con cuidado. Y siguiendo las normas de inocuidad, ¿verdad? También. Durante el proceso de recepción se comprueba las fechas de caducidad o de consumo preferente de los alimentos, este, rechazando todos aquellos que no cumplan con los específicos, ¿verdad? En, en la compra. No vamos a adquirir ningún producto que ya esté vencido, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente? Bueno, que la fecha de caducidad indica el límite de tiempo en que el producto es seguro para consumir y se utiliza tal vez más en productos perecederos como carnes frescas o lácteos. Y de consumo preferente es más como una calidad que garantiza el productor, ¿verdad? De sabor óptimo, de textura. Pasada esa fecha puede ser que el producto pierda el crunch del ejemplo de las papas que estaba antes, ¿verdad? Esta tabla es una herramienta que nos va a traducir los diferentes conceptos, ¿verdad?, sensoriales en criterios más específicos y medibles para la recepción de carnes.
y nos va a servir como una guía rápida y objetiva para el personal de recepción, eliminando tanto un poquito más la subjetividad y va a quedar más de una lista de verificación. Entonces, si se tiene una carne, si se recibe una carne de res, tiene que ser de rojo brillante. Si tiene un color verdoso o café oscuro, o se ve descolorida, o la grasa que debería ser blanca se ve amarilla, hay que rechazarlo, porque esto no es un producto que venga fresco, no está cumpliendo con las características que estamos solicitando de calidad. Este, la textura, que debe ser firme, elástica y ligeramente húmeda. Si ya es una superficie este, como con una superficie viscosa, pegajosa, ya no es algo que se debe aceptar, se debe rechazar. No debe venir con ningún mal olor, un olor malo fuerte, hay que rechazarlo. Y verificando las temperaturas, ¿verdad? Que tiene que estar refrigerada a menor de 4 grados centígrados. O si viene congelada, debe ser la congelación a menor de 18 grados. Y no venirse descongelando el producto. El almacenamiento va a depender de la naturaleza de los productos, ¿verdad? Y la temperatura del almacenamiento. Este, hay productos que se van a poder almacenar a temperatura ambiente, como las harinas o los vegetales, granos, cereales. Y hay otros que requieren una temperatura regulada, o ya sea en caliente o en frío. Por ejemplo, el arroz, los frijoles, la pasta, alimentos enlatados, todo eso se puede guardar directamente en una despensa, una bodega, nada más que esté limpia, seca y bien ventilada, ¿verdad? No hay que guardarlos a ninguna temperatura controlada o regulada en específico. En cambio, si yo tengo leche o carnes crudas, sí tiene que estar refrigerado, ¿verdad? Para evitar el crecimiento microbiano. O si yo tengo papas fritas congeladas, bueno, esas tienen que estar a menos de 18 grados para que estén bien congeladas. La estiva se refiere al método de apilar y organizar los alimentos en la refri o en los estantes, ¿verdad? Esto para evitar y prevenir la contaminación cruzada, que es cuando los microbios pasan de un alimento a otro, ¿verdad? Ya lo hemos visto en diferentes puntos, pero eso es un concepto que ustedes tienen que tener muy claro, lo de contaminación cruzada y por qué es importante que siempre estemos pendientes de ella. Entonces, una buena estiva, ¿verdad? Va a evitar la contaminación cruzada porque la lógica es colocar los alimentos que podrían gotear y contaminar a otros en los estantes más abajo. Este es un ejemplo de la estiva, ¿verdad? Los alimentos elaborados más arriba, los alimentos sin cocinar en el medio, el pollo crudo más abajo y las verduras y las frutas completamente abajo. La preparación de los alimentos, pueden haber, puede haber una preparación previa, que hay actividades como el lavado, la desinfección de los vegetales y de las frutas, ¿verdad? Puede haber una descongelación o un troceado y ya la preparación donde se debe mantener una cadena de frío y de calor en una cocina va a ser fundamental para evitar que haya problemas de contaminación microbiana en los alimentos y mantener los productos siempre con una buena vida útil. Por ejemplo, si yo voy a hacer un gallo pinto, la preparación previa va a incluir lavar y picar el chile, la cebolla, abrir los frijoles y si se utiliza la misma tabla de picar donde antes se cortó una carne, ¿verdad? Y debe ser lavada y desinfectada o, mejor de los casos, utilizar otro tipo de tabla de picar, ¿verdad? Una para vegetales. Hay productos que se elaboran en frío, que esta etapa de la manipulación, ¿verdad? No hay un tratamiento térmico hasta el momento. Por eso mismo se debe manejar con un control mucho más estricto del cumplimiento de las normas de higiene y las buenas prácticas de manipulación de los alimentos, así como la adecuada limpieza y desinfección de los equipos. ¿Por qué esta etapa es de muy alto riesgo?
porque no se van a cocinar. Cuando un alimento se cocina, este, si se cocinó bien, está completamente desinfectado, por decirlo así, ¿verdad? No van a haber bacterias, ningún otro microorganismo que le vaya a usted causar daños. Entonces es un punto crítico la higiene de las manos de las personas y la limpieza de los utensilios, que siempre estén muy limpios. Por ejemplo, un sushi, el pescado del sushi que no se cocina, hay que tener muchísimo cuidado que donde la tabla de picar que se cortó haya estado completamente limpia, ¿verdad? Que no haya sido tratada ninguna otra carne cruda ahí anteriormente. Se tiene ya la elaboración en caliente. Bueno, hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta. Todo en orden, ok. Este, la elaboración en caliente, ¿verdad? Es una fase crucial porque mediante la cocción, lo que les mencionaba antes, ¿verdad? Se destruyen las bacterias. Aquí es importante alcanzar una temperatura adecuada, por lo menos homogéneamente hasta 60 grados en todo el proceso de elaboración, ¿verdad? Y pueden haber diferentes métodos de cocción, como horneo y asado, como cocción a presión y como productos fritos, ¿verdad? El horneado y el asado, en el proceso de cocción, un horno, hay una conducción, ¿verdad? Que es que el calor se transfiere por el contacto directo. Primero, desde la bandeja caliente hasta la base del alimento, también está la radiación, que es desde donde viene el calor, la fuente de calor, si es un horno eléctrico, desde el fuego abajo, ¿verdad? Que va a cocinar la superficie del alimento. Y también por convección, que es en el aire caliente que está en este horno, este aire caliente también va a ir cocinando el alimento. Se tiene la cocción a presión, que este método utiliza el vapor y la presión para alcanzar altas temperaturas superiores al punto de ebullición normal del agua, más de 100 grados. Va a permitir una cocción ultra rápida y hay una esterilización eficaz. Este, en la olla de presión todo el vapor de agua queda atrapado, aumentando la presión interna. Y a mayor presión es mayor la temperatura a la que hierve el agua. Entonces, si hay una presión alta, el agua no se está evaporando a los 100 grados, sino que puede llegar a 120 grados o 130 grados sin que se esté evaporando, porque ahí hay una alta presión. Estos métodos de cocción a presión son muy efectivos, ¿verdad? Por los que les decía que destruye todas las bacterias completamente y también destruye las esporas de los hongos, que las esporas no son destruidas con una cocción regular de los alimentos, porque son más difíciles de matar. Se tienen los alimentos fritos, ¿verdad? Las frituras. Aquí la vida útil de estos alimentos va a depender del contenido de agua que quede. Aquellos que tras la fritura tienen un contenido de agua relativamente elevado, como las donas, el pescado o el pollo, tienen una menor durabilidad debido a la migración del agua, ¿verdad? En cambio, un producto que tras una fritura queda más seco, más libre de agua, es un producto que va a aguantar más. El agua, ¿verdad? Está directamente relacionado con la durabilidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque el agua es el principal caldo, ¿verdad?, de cultivo. Para que hayan bacterias, para que hayan microorganismos, tiene que haber humedad, tiene que haber agua. Entonces, cuando algún producto tiene agua interna, se le llama el AW, la disponibilidad de agua que tiene ese producto. Entonces, a mayor AW que tengan, este, va a haber un proceso de descomposición y que lo afecten las bacterias más rápido, ¿verdad? Los tiempos de fritura para freír un determinado alimento va a depender de los tipos de alimento, de la temperatura del aceite. Distintos aceites tienen diferentes puntos de humo. El punto de humo es el punto en el que el aceite no se ha quemado y que el aceite está funcionando adecuadamente. Si se supera el punto de humo de un aceite,
comenzamos a quemar el aceite y este produce eh, distintas sustancias químicas. Una es una sustancia muy tóxica, muy peligrosa, que se da cuando se quema un alimento, que en este caso los aceites, que puede ser hasta cancerígena, ¿verdad? El tiempo de cocción va a depender de, del tipo de alimento, ¿verdad? Del grosor, qué tan grueso es. Si por ejemplo un filete de pescado grueso va a requerir más tiempo que uno delgado. Un muslo de pollo va a necesitar más tiempo que el calor penetra hasta dentro del hueso. También no es lo mismo freír en un sartén con poquito aceite o una freidora industrial, ¿verdad? Que queda el alimento completamente sumergido en aceite. Está el proceso también de recalentamiento, que es una etapa de alto riesgo porque el alimento pasa nuevamente por la zona de peligro de temperatura y esta debe hacerse de manera rápida y vigorosa, o sea, que quede bien caliente. Lo óptimo siempre son temperaturas, ¿verdad? De más de 60, 70 grados para la destrucción de cualquier bacteria, ¿verdad? Cada vez que un alimento se enfría y se recalienta va a perder calidad y va a pasar por una zona de peligro, aumentando el riesgo. Por esta razón sobra, este, las sobras de un alimento recalentado siempre se deben, lo recomendable es desecharla, ¿verdad? Y no volverlos a guardar. Ya ya pasó un proceso de enfriamiento, calentamiento y otra vez enfriamiento. Entonces ya son más propensos a que haya un crecimiento microbiano. La venta y servicio de los alimentos. Este, en esta parte, que el principal riesgo es la multiplicación de los microorganismos si la comida se mantiene a temperaturas inadecuadas. Este, deben haber equipos como mesas calientes, ¿verdad? O baños María, o las barras de ensaladas que mantienen el producto frío para que mantengan los productos a temperaturas adecuadas. En este caso, ¿verdad? Vemos que por lo menos a 60 grados, un producto que se mantenga caliente, ¿verdad? Y las mesas frías a temperaturas menores a 5 grados. La zona de peligro de los alimentos es el rango de temperatura entre 5 y 65 grados. Todo este rango se le llama la zona de peligro de los alimentos, porque aquí es donde van a crecer las bacterias de una mayor forma, ¿verdad? Eso es una imagen nuevamente de lo que les decía, ¿verdad? De la zona de peligro de 4 a 60 por lo menos. Los productos siempre deberían estar a una baja temperatura o a una alta temperatura, para así siempre que estén resguardados del crecimiento microbiano. En el transporte, aquí vemos que en el transporte es sumamente importante que los productos se mantengan con una temperatura superior a 65 grados, si eso es lo que requiere, ¿verdad? El, el producto, porque no todos los productos requieren temperaturas iguales y va a depender del consumo que le vayamos a dar, si es inmediato, ¿verdad? O si es un producto ya que no requiere más cuidados. Este, los recipientes siempre deben estar bien cerrados para proteger la comida de los contaminantes externos, como el polvo, como los insectos, como la contaminación. Siempre se debe mantener con buena higiene el vehículo, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado varias veces, el vehículo y los contenedores donde se transportan los alimentos. Criterios para la distribución y transporte de los alimentos. Aquí tenemos una tabla que puede servir como una guía y referencia rápida, ¿verdad? Para los valores de temperatura específicos. Entonces, tenemos que en condiciones de espera para la distribución, si son de cadena caliente, tiene que mantenerse en recipientes a mayores a 60 grados. Si son frío, debe mantenerse en temperaturas menores a 4 grados. Y el transporte de alimentos cocinados y precocinados, alimentos calientes, también ya a mayores a 60. Y si son ya fríos, entre 4 y 5. Y si son congelados, debe ser menor a 18 grados.
Aquí en esta imagen podemos ver, ¿verdad?, la complejidad y todas las partes de una cadena de suministro de alimentos y que la inocuidad va a afectar en todos los puntos, todas las partes de esta cadena se pueden ver afectados por problemas de inocuidad. Entonces, en cada uno de los puntos hay que mantener las buenas prácticas de higiene y de manufactura, ¿verdad? Para que no haya ninguna exposición hacia los consumidores, hacia los clientes que van a consumir los productos. Eh, Tenemos que en las instalaciones para la elaboración de alimentos, hay instalaciones para el gas LP, instalaciones eléctricas. Esos son sistemas críticos, ¿verdad? Para la cocción de alimentos y el funcionamiento operativo de, de la cocina. Las instalaciones de gas, el gas LP es un combustible muy eficiente, pero es altamente inflamable también. El manejo seguro es una prioridad, no se debe negociar, ¿verdad?, la seguridad con el gas. ¿Qué medidas preventivas debemos tener? Bueno, los tanques de almacenamiento de gas tienen que estar en lugares ventilados y protegidos y fuera del área de preparación de alimentos. El gas no debe estar ahí mismo porque en las cocinas hay áreas calientes, ¿verdad? De que puede haber chispas, puede haber calor y por eso las instalaciones de gas deben estar afuera. Aquí podemos ver un caso de cómo se debe mantener. Esta área está completamente ventilada, está protegida, está rodeada por una malla de seguridad, está bien señalizada. Hay un letrero que dice no fumar, hay un extintor de emergencias. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se debe mantener, ¿verdad? Siguiendo todas las normas y el mejor de los casos. Y finalmente tenemos las instalaciones eléctricas, que es importante este, contar con interruptores automáticos, con cajas de break con tapa, ¿verdad? Las instalaciones eléctricas en una cocina van a estar expuestas, ¿verdad?, a condiciones adversas como es el vapor de agua, la grasa, y esto va a aumentar que haya riesgos de cortocircuitos o incendios. Entonces siempre los cajas de breque deben estar bien tapados y bien sellados para evitar que haya una sobrecarga energética. El cableado debe estar entubado, todo, ¿verdad? En toda la cocina no deben haber cables sueltos o una extensión ahí media extraña. Esa no es la forma. ¿Por qué? Porque que el cable esté entubado va a proteger el cable de una forma más profunda, ¿verdad? Porque va a protegerlo de daños físicos, de un golpe o algo así, con un carrito de cocina, que vaya a golpear un cable. En cambio, si está con una tubería, no le va a pasar nada. También ayuda a la durabilidad de los cables también. Se tiene que los enchufes y los interruptores deben estar fijamente colocados a la pared sin estar flojos, no deben estar colgando. Y hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? De la clase pasada, ya esta es la última diapositiva de la clase de hoy. ¿Todo quedó claro, chicos? ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Recordarles que esta semana hagan el examen, ¿verdad? Que es de la materia de las clases 2, 3 y 4. Muy importante. Teresita, dígame. Profe, tal como en los lugares que se usan las tablas de picar así de plástico, como cada cuánto se recomienda cambiarlas. Eso va a crear a criterio, ¿verdad? De la evaluación que se le haga a la tabla. Si es una tabla que no tiene uso constante, puede pasar varios años sin que muestre el uso, ¿verdad? Pero si es una tabla de uso diario, tal vez, ya cuando usted comienza a ver que se le está levantando el plástico, ya esa es una señal para cambiar la tabla de aplicar. Y ahora son prohibidas las de madera, ¿verdad? No sabría decirte específicamente si es que son prohibidas, pero no son recomendadas. No son recomendadas porque
Como lo mencionaba en la clase anterior, ¿verdad? La madera es un material más absorbente de líquidos, entonces la madera tiende a quedar más húmeda. Si ustedes tienen una tabla de picar de madera en la casa, van a ver que es más propensa a que se le haga moho. Por estos motivos, ¿verdad? No es recomendada en la industria. Y en cuanto a la carne, ¿cuánto es el tiempo máximo que uno debería tenerla en congelación? ¿Cuánto dura congelada una carne, un pollo? Ok, con una buena congelación, ¿verdad? De menos de 18 grados y que no se esté descongelado, una carne puede aguantar años. Lo que va a pasar es un proceso que va a perder la calidad que es lo que mencionábamos antes, ¿verdad? De una forma sensorial que probablemente se va a ir deshidratando la carne, porque aunque esté en ese frío, congelada completamente, ella va perdiendo agua muy lentamente. Entonces, una vez que esta carne congelada por mucho tiempo se descongela, no va a tener las mismas características de firmeza. Pero si una carne está congelada a menos de 18 grados, no va a tener ningún problema de estar por años, por problemas de inocuidad, ¿verdad? El producto va a ser seguro. Dígame, la compañera que levantó la mano. Buenas noches, profe. Las carnes que están marinadas y se mantienen en refrigeración, ¿cuánto tiempo es el máximo de días? Ok, ahí sí, se reduce completamente, ¿verdad? Una carne ya, que estamos diciendo, ya marinada, se debe primero que todo mantener en el rango de menor a 4 grados. No se debe mantener en una temperatura mayor a 4 grados, porque ahí ya hay una reproducción microbiana, primero que todo. Entonces hay que tenerla, que la temperatura esté a menor a 4 grados. Y un tiempo específico para una carne marinada, no sabría decirte, tal vez, pero sí, un par de días, 3 días, ahí lo más importante es verificar la temperatura, ¿verdad? Que en la mayoría de refrigeradoras caseras, eh, es más variable a la configuración que la tengamos, ¿verdad? Si la tenemos en enfriamiento fuerte o en enfriamiento bajo. Y también que no siempre tenemos un termómetro para estar midiendo la temperatura de la refrigeradora que tenemos en la casa para verificar que se estén dando estas temperaturas. Ok, está bien, muchas gracias. Pura vida. ¿Alguna otra consulta, alguna duda? Entonces, así quedamos con la clase de hoy. Que tengan muy buenas noches y buen fin de semana. Que les vaya muy bien haciendo el examen.